Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a este encuentro, a este webinar que presenta CES LATAM. Hoy vamos a ver un tema súper importante. Es un paso bastante esencial y que muchos no lo toman en cuenta, que es la identificación de los activos críticos. ¿Qué es un activo crítico? Porque a veces cuando se hace la evaluación del sistema, se consideran a todos los activos dentro de esa evaluación, lo cual no está mal. Sin embargo, para identificar cuándo es un activo crítico, tenemos que ver los procesos y las funciones de la organización y identificar cuáles podrían ser vulnerados y afectar el proceso productivo. O sea, al final, el activo más crítico es la continuidad del negocio, la operación. Quienes nos van a acompañar el día de hoy está Ali Ferrer, quien va a hacer la exposición. Como saben, como les hemos venido comentando, esto es vamos a hacer una parte o un preámbulo de lo que va a ser el próximo diplomado profesional de seguridad física que está iniciando el 10 de junio. Este tema que vamos a tocar hoy día es parte de la evaluación de uno de los dominios que veremos en el diplomado. Y vamos a compartir información de mucho valor. Seguramente en el momento que ya terminemos este webinar, ustedes van a poder aplicar lo que aprendan en estos minutos que vamos a compartir con ustedes, los conocimientos y la experiencia de Ali. Como ven acá, Ali es profesional certificado CPP y también cuenta con la certificación profesional en seguridad física, ambas de ASIS Internacional. Él actualmente nos acompaña desde Argentina, sin embargo, él es un colega de Venezuela. Él contará un poquito más sobre su experiencia, sobre todo porque lo que va a contar en este webinar es parte de lo que él aplica en su organización y en las organizaciones en las cuales ha estado participando. Después le vamos a dar el pase unos minutos a Herbert Calderón. Él va a hacer un cierre y va a comentar un poco de la importancia de lo que es esa certificación de PSP y también algunas palabras que quiere dirigir al público asistente. Y bueno, yo los voy a acompañar. Al final les voy a hacer una breve presentación del próximo diplomado que estamos por iniciar. Milagros Céspedes, directora del Centro de Estudio de Seguridad CES LATAM. Les doy la bienvenida, muchas gracias. La verdad que hemos tenido una muy buena acogida. Hay bastantes inscritos, se han pasado como 140 inscritos. La verdad que muchas gracias. Veo acá bastante gente conocida. Y bueno, ya les contaré al final cómo vamos a desarrollar este diplomado y de qué va a comprender, y obviamente uno de los temas que veremos es el que Ali va a presentar. Ali, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tu conocimiento y tu experiencia para con los colegas de Latinoamérica. Adelante. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esa introducción, Milagros por presentarme, muchísimas gracias a Herbert también por acompañarnos y muchísimas gracias a todas estas personas que nos están acompañando en línea. Bueno, hoy vamos a hablar de la identificación de activos críticos y un poco la frase acá, el catch es saber que es indispensable para la continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque la identificación de activos críticos es la base del análisis de riesgo. Bueno, como ya les comentó Milagros, yo soy de Venezuela y tengo experiencia en distintas áreas, pero mis comienzos y la mayor parte de mi experiencia en la industria petrolera. Luego he pasado por otros sitios que les iré comentando durante el webinar. Bueno, los objetivos de esta actividad es que al final del webinar, los que están participando, ustedes, esta audiencia, puedan comprender los siguientes conceptos: activos, criticidad, activos críticos, y que entiendan, no desde una perspectiva de seguridad, porque seguramente las personas que están acá participando son profesionales con mucha experiencia y que ya tienen un background en seguridad, sino ver los activos desde la cabeza del negocio, desde la cabeza de nuestro cliente interno.
Entonces, por eso tenemos que saber por qué son importantes los activos críticos para la continuidad del negocio y entender que ese análisis lo tenemos que hacer en conjunto con los dueños del negocio, con los dueños del riesgo. Y que también que tengamos criterios, que establezcamos criterios para identificar activos críticos, ¿sí? Bueno, acá está una pequeña tabla de contenidos, vamos a hablar del contexto actual, cuál es la premisa base de todo esto, que es parte de lo que les comentó Milagro, del Body of Knowledge, del primer módulo, lo que es el diplomado de preparación para el PSP, la evaluación de riesgos, porque la identificación de activos críticos es parte de la evaluación de riesgo, de hecho es la base de la evaluación de riesgo. Luego vamos a ver algunos conceptos de activos, la naturaleza de los activos, que seguro todos están bastante familiarizados. Lo que quiero es que le vayan dando un enfoque o cabeza de negocios, que nos salgamos un poco de la zona de confort, de lo que es la seguridad, donde sentimos que sabemos y nos sentimos cómodos, la naturaleza de los activos, el concepto de criticidad y los conceptos asociados, qué son los activos críticos ya como una definición ya concreta, el proceso de estimación de criticidad, el proceso de estimación de consecuencias, y luego, bueno, vamos acá al plato fuerte, que es la importancia de identificar bien los activos críticos y algunos criterios de cómo hacerlo. Bueno, los que estuvieron en el webinar del año pasado de liderazgo van a recordar esta lámina. ¿Por qué la traigo de vuelta? Porque tenemos que pensar en el contexto actual y cómo nosotros, como gerentes de seguridad o como jefes de seguridad, como CSO de las organizaciones, jugamos acá. Entonces, como ven acá, una organización es como un barco navegando por un mar picado o en tormenta, donde tienes competencia, opinión pública, accionistas, empleados, regulaciones, medios de comunicación, una serie de riesgos, y esa organización tiene que está navegando hacia cumplir sus objetivos, que es, por supuesto, la permanencia o continuidad en el mercado, que es el objetivo básico, que es el de la existencia de la organización, que es lo que se llama objetivo misional, el crecimiento y la rentabilidad que sustentan eso. Si una organización no crece, no es rentable, eventualmente va a salir del mercado. ¿Y por qué es importante? Porque en las últimas tendencias de gestión del riesgo, le hace ISO 31000 y las últimas cosas que están saliendo de ASIS, las últimas tendencias, las últimas teorías, como es el Enterprise Security Risk Management, está esto, que la gestión de los riesgos de seguridad están orientados a ayudar a las organizaciones en el logro de los objetivos. Entonces es una seguridad que se sale un poco de su cáscara de seguridad y va a meterse el negocio, a aprender del negocio. Entonces, por eso consideré que era muy importante que siempre partamos de un contexto actual y de que nosotros estamos para asistir y cuidar al negocio, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es la premisa base? Que esto es parte de la bibliografía de referencia para la certificación PSP. Que ningún programa de seguridad debería ser implementado sin primero haber identificado a cuáles activos está tratando de proteger la compañía, las amenazas contra esos activos y qué tan vulnerables son los activos a esas diversas amenazas. Y aquí quiero marcar algo muy importante, y me pasó a mí cuando estaba estudiando para certificar, y es lo siguiente. Cuando uno está nuevo en esto y está aprendiendo todas estas teorías y está aplicándolo en el campo de trabajo, uno identifica los activos desde el punto de vista de seguridad, ¿sí? Y muchas veces, y ahí es que tiene que abrir la cabeza y tener esa cabeza de negocio, si no involucra al dueño del negocio, a operaciones, a la dirección de la compañía, puede ser que los activos que esté identificando no son los activos que quiera proteger la compañía. Entonces, ese es un poco el aspecto a marcar acá. No son tantos temas de seguridad, sino es lo que dice acá de proteger proteger la compañía, ¿sí? Es qué quiere proteger el negocio. Entonces, eso implica que nosotros salgamos de nuestra posición de seguridad y vayamos
a la posición del negocio, a la posición del dueño. Esto implica que nosotros salgamos a hablar con nuestros pares de operaciones, de mantenimiento, de sistemas, de logística, ¿sí? Es, digamos, empezar a entender qué necesitan o qué les duele al negocio para nosotros ayudarlo y ayudarlos a protegerlo. Dentro de la evaluación de riesgo, bueno, aquí le muestro un gráfico que sale en todas las bibliografías con distintas configuraciones, pero lo que te indica es el paso de cómo hacer la evaluación de riesgo. De hecho, esta es la metodología RAM, que es Risk Assessment Methodology, que en su momento implementó el Departamento de Energía de los Estados Unidos para proteger, para hacer los análisis de riesgo para sus infraestructuras críticas. Todo esto después de los eventos del 11 de septiembre. Y acá nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la caracterizar, acá se llama caracterizar la instalación, que es identificar los activos. Si ustedes se fijan, acá está escrita al revés la ecuación del riesgo, donde tenemos que consecuencia por amenaza, por vulnerabilidad, es igual al riesgo, ¿sí? Y acá nos vamos a dar, fíjense que el comienzo de este proceso, o digamos, la base de esta escalera al revés, o el inicio de todo es la identificación de los activos, ¿sí? Es decir, que si nosotros no identificamos claramente qué es lo que quiere proteger ese negocio, esa industria donde nosotros trabajamos, ese dueño de empresa, ese directorio de compañía, qué quiere proteger, todo lo que hagamos después no va a estar mal, porque es mentira, digamos. A ver, acá lo importante es que nosotros entendamos cuáles son los objetivos de esa organización en la que estamos trabajando, qué necesita, qué activos necesita esa organización para lograr esos objetivos, y nosotros ayudarlo a protegerlos para que pueda lograr esos objetivos. Entonces, fíjense que es importantísimo que no hagamos la identificación de activos nosotros desde un punto de vista aislado de seguridad, sino que nosotros tenemos que hacer un trabajo de, digamos, permear, embebernos de esa compañía, lograr establecer nuestra red dentro de esa compañía, para que los tomadores de decisiones nos incluyan en este proceso y nos digan, bueno, mira, a mí me importa esto en mi negocio. ¿Qué es más importante? ¿La plataforma de comunicaciones? Porque esto es un banco. ¿O es más importante que no se pare la logística? Por lo que es importante la cadena de suministro. Entonces, lo importante es que entendamos el negocio. Entonces, vamos acá con algunos conceptos. No quiero ser repetitivo, pero sí quiero marcarles algo. Si ustedes se fijan en las 4 definiciones que hay en el Physical Security Principles, que es material para la certificación PSP, el Facility Physical Security Measures Guideline y el libro de Patterson, que también es material para la certificación, ¿qué patrón hay en común? Valor. En todas las definiciones, los activos son algo que tiene valor para una organización. Fíjense que hay temas recurrentes, por ejemplo, en 2 de las definiciones está incluidas las personas, la gente. En 2 de las definiciones está la información. Y otra cosa que quiero destacar acá son 2 temas más. Es un valor que, fíjense, en la tercera definición de Patterson, habla de que se requiere protección. Es un valor que tú quieres proteger. Y en la última definición está un poco la respuesta a esto, que es hacia lo que está orientado este taller. ¿Por qué los activos críticos van asociados a la continuidad del negocio? Bueno, porque una compañía quiere protegerlo porque lo considera valioso, porque lo necesita para mantener su continuidad, o es difícil de reponer de manera oportuna. Hay casos que activos que son tan críticos, que son valiosos, requieren protección, implican la continuidad del negocio y son difíciles de reponer. Por lo tanto, esos activos tienen muchas medidas de seguridad, incluso escapa, sale del tema seguridad y vaya a mitigación de riesgos. Por ejemplo, el data center de una compañía, o la conectividad de internet de una compañía. Por ejemplo, un banco o una compañía que procesa datos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese data center por lo general va a tener muchas medidas de seguridad, va a tener una certificación, Tier 3, etcétera. Eso implica que haya un data center de respaldo, que haya varios enlaces de comunicaciones de respaldo, que haya varios suministros de electricidad de respaldo. Entonces, digamos,
si quieres hacer un proceso, digamos, de ingeniería inversa, si tú observas que un activo tiene muchas medidas de seguridad, probablemente sea crítico para ese negocio. Esto funciona, digamos, en los dos sentidos. Naturaleza de los activos. Para valorar los activos, se debe tener en cuenta que tienen un valor, y por eso les puse la figura del dinero ahí, para la organización, y por eso requieren ser protegidos. Y esto, el valor es económico, pero también puede ser estratégico, como por ejemplo información estratégica o que ese activo sea único, es decir, que sin ese activo no puedes operar. Y esos activos pueden ser tangibles o intangibles, o a veces mixtos, porque por ejemplo puedes tener que la salida de operación de un activo no solo afecta la operación, sino que también afecte la imagen o la reputación, que es algo intangible, pero a pesar de que es algo intangible e impalpable, puede tener un costo altísimo. Bueno, y esto es un poco ya, digamos, mostrar un poco parte de lo que se ve en el diplomado, del Body of Knowledge de evaluación, que un activo puede ser tangible, como puede ser infraestructura, commodities, personal, como también puede ser información, ideas, conocimiento, know-how, experiencia. Criticidad, y acá es un aspecto clave que es si vamos a la analogía, es como cuando comparamos distintos órganos de nuestro cuerpo. Es muy distinto que comparemos el dedo meñique del pie con el corazón. Dedos meñique del pie tenemos dos y tiene su utilidad, no digo que no sea importante, pero sin el corazón no podemos vivir. O sea, entonces es un poco la analogía y acá un poco lo plantea, ¿no? Acá lo que se plantea es que un activo puede ser más o menos crítico y su impacto se mide en dinero y también es mejor descrito como criticidad. Y esa criticidad depende no solo del costo que tenga, sino de la misión que tenga para la organización, de qué se usa para lograr esa misión, cómo interactúan entre esos recursos y qué haría, o sea, qué tendría que hacer la organización para mantenerse operando si ese activo se perdiera. Entonces, ya te da idea de que un activo crítico tiene varias características, como cuáles, de que puede afectarte la continuidad del negocio, tiene un costo alto, puede tener un tiempo de reposición muy largo, no tiene respaldo, no tiene redundancia. Entonces, fíjense que ya esos son algunos parámetros para identificar activos críticos. ¿Qué ocurre? Que esto no es una receta en la que un activo para una organización es crítico por el tipo de negocio u operación que tiene, y ese mismo activo para otra organización no lo es. Recientemente estaba teniendo digamos, una argumentación profesional con otros profesionales y saltaba el tema, que haciendo un ejercicio como que se planteaba que el sistema de videovigilancia era un activo crítico. Entonces, ¿puede ser un activo crítico? Sí, depende del contexto de la organización. ¿No puede ser un activo crítico? También depende del contexto de la organización. Por ejemplo, y les hago un ejemplo de acá de Argentina. Acá en Argentina, el ente regulador, en lo que refiere al tema de impuestos, que es la FIP, establece que en los depósitos fiscales y las áreas de exportación deben tener un sistema de videovigilancia que permita la visualización del video, creo que ahora está en 5 años, ¿sí? Eso es un aspecto habilitante para que ese puerto o ese depósito fiscal sea habilitado y pueda operar. Y si ese sistema no está operativo, ese puerto puede ser multado, incluso puede ser cerrado por el tiempo que establezca la autoridad. Entonces, en ese contexto, el sistema de videovigilancia es crítico porque determina que un proceso opere o no. Ahora, sin embargo, en una instalación, en una oficina comercial, donde tienes control de acceso, videovigilancia, alarma, y lo que te importa proteger es la operación del día a día, que la oficina está abierta atendiendo a los asegurados para
para mantener un nivel de calidad de servicio óptimo y que el sistema, el data center y las comunicaciones funcionen de manera adecuada para prestar servicio a todos sus clientes, la realidad que el sistema de videovigilancia esté caído, no está funcionando, es perfectamente aceptable y no es crítico como un activo para esa operación. Para esa operación va a ser crítico lo que los sistemas informáticos estén operando, que su data center esté operando, que su plataforma de comunicaciones esté operando. Entonces, es muy importante entender eso, que dependiendo del contexto y la operación, digamos, va a ser crítico un activo o no. Otro ejemplo, por ejemplo, una universidad o un colegio, los servicios básicos, agua, por ejemplo, electricidad, durante el periodo de clases son críticos, no puede operar. Pero si, digamos, la institución está de vacaciones y está cerrada, el que no tenga un servicio de agua no sería crítico. Entonces, es muy importante también entender la dinámica de la operación. Bueno, seguimos adelante. Vamos con algunos conceptos más de criticidad. Según la guía de evaluación de riesgo del año 2003 de ASIS, el impacto de un evento de pérdida típicamente calculado como el costo neto de dicho evento, y ese impacto puede ir desde fatal, resultando en una recapitalización total, abandono o descontinuación de la empresa por un largo plazo, hasta relativamente poco importante. Fíjense que este es un concepto de 2003 y habla del costo neto de dicho evento. Hay casos en que el costo no es fácilmente cuantificable en el momento o que es complejo de identificar porque tienes costos directos y tienes costos indirectos y muchas veces esa estimación, dependiendo del impacto, si es un impacto que afecta a la opinión pública o a la reputación, pueden ser unos costos altísimos. Incluso puede haber eventos temas tan graves que pueden disparar, aparte de problemas de reputación, cambios a nivel de las regulaciones que puedan terminar afectando ese negocio. Luego vamos al de función crítica, que si ustedes se fijan en la fuente, es la guía de continuidad del negocio de ASIS del año 2005, que en su momento, habló de mis viejos tiempos, en 2012 también era parte del material de estudio oficial para el PCP. Y dice que la función crítica, por eso puse un corazón, que fue la analogía de antes, que es la actividad o proceso del negocio que no puede ser interrumpida o no estar disponible por varios días hábiles sin tener un significativo impacto sobre la organización. Un caso de esto, la operación bancaria, o un caso crítico, imagínense, las telecomunicaciones. Se caen un grupo de antenas o se cae el servicio de una operadora de telecomunicaciones, bien sea de un IPS, un proveedor de internet, ISP, perdón, o una telco. ¿Qué ocurre? Que esa empresa no solamente se ve afectada a su operación y su prestación de servicio al público, que ya es gravísimo, sino que afecta a bancos, a facturación de compañía, a una serie de cosas que puede tener efectos catastróficos, ¿sí? Entonces, cuando una actividad o proceso o elemento no puede ser interrumpido por varios días. Ok, y ahora vamos con la definición de activos críticos. Son aquellos activos esenciales para las operaciones mínimas de la organización y para asegurar la salud y seguridad del público general. Fíjense que esto está en una de las guías de la FEMA, la 426 creo. Esta guía ya fue actualizada, creo que hay una versión del año 2013, y lo que emerge eso son aquellos activos sin los cuales no puedes operar o que te garanticen la operación mínima de la organización. Y dentro del análisis de criticidad, vamos a ver que es el proceso diseñado para identificar y evaluar de manera sistemática los activos de una organización basándose en la importancia de su misión o función, del grupo de personas en riesgo o de la trascendencia de una interrupción de la continuidad de la organización. Fíjense que acá está un poco resumida toda la actividad, que es el análisis que se hace para determinar si un activo es crítico o no. ¿Por qué? Porque esto, ¿cuál es la finalidad de esto? Si nosotros identificamos un activo sin el cual no vamos a poder operar, es la justificación
para tomar medidas y establecer algún tipo de estrategia en la que tomamos medidas de seguridad, nos aseguramos o vemos si o transferimos el riesgo o si diversificamos. Pero fíjense que este proceso es la base porque en base a eso decidimos qué es importante para nosotros y no como seguridad, sino como negocio. Entonces es muy importante ahí que el profesional de seguridad se ponga la camiseta del negocio, que entienda que eh, eh, en los nuevos paradigmas de seguridad puede ser que parte de nuestra función sea controlar los accesos y cuidar las puertas, pero nuestra misión principal es ayudar a ese negocio a que logre sus objetivos. ¿Sí? ¿Cómo estimamos criticidad? Este es un ejemplo, pero acá marcamos primero los aspectos estratégicos, es decir, va a haber muertes o lesiones de personas asociadas a la destrucción de un activo. ¿Por qué? Porque eso también dispara los riesgos legales, los riesgos reputacionales, costos de reposición, pérdidas de facturación, si hay redundancia o no, si hay acuerdos de soporte crítico, así, si contamos con algún tipo de soporte, información crítica e imagen. Eso son algunos de los aspectos estratégicos que usamos para definir criticidad. También están los costos directos, que es como lo más fácil de ver, que es cuando, por ejemplo, cuánto cuesta reponer un activo, si tenemos que pagar más seguro porque nos subió la siniestralidad, si nos aumentan las franquicias de seguro, implica producción diferida. Por ejemplo, en mi caso, una de las métricas que teníamos como seguridad patrimonial era el impacto que tenían, por ejemplo, los robos o los hurtos sobre la producción diferida mensual. Ahí nos medían a seguridad, a servicios eléctricos, a mantenimiento, etc. Los costos de mano de obra adicional, la respuesta a medio de comunicación en caso de que los eventos permeen hacia afuera, y los costos no cubiertos por seguro. Pero además hay costos indirectos, que es cuando ya un evento se escala y ya sale a medios de comunicación donde tiene problemas con cobertura mediática negativa, opinión pública, gastos adicionales de marketing, problemas para que te aseguren. Hay casos en que hay compañías que sí son percibidas como muy riesgosas, las compañías aseguradoras locales no la aseguran, o si la aseguran, requieren auditorías de las reaseguradoras que están en el extranjero, que vienen a auditar para certificar que los procesos de esa compañía sean seguros. Eso te implica directamente un costo de póliza de seguro más alto y una percepción negativa por parte de las aseguradoras, ¿no? Mayores costos laborales para la atracción de talentos. Si somos percibidos como una organización insegura o que tiene problemas, o ya a nivel de opinión pública hay una percepción negativa de la organización, a las compañías les cuesta, y más ahora en los tiempos que corremos, en que se da mucha valoración a los temas humanos y a los ambientes de trabajo. Se complica para ciertas compañías que no tengan buena reputación captar personal y por lo tanto seguir creciendo, demandas de accionistas y problemas, como les marqué antes, problemas de clima organizacional, rotación del personal. Continuamos a la estimación de consecuencias, y esta es una lámina que ustedes van a ver en casi todas las actividades que hacemos de impartir, ¿no? De compartir información sobre seguridad, que es el iceberg. Porque el valor de la pérdida muchas veces puede parecer insignificante, pero resulta que debajo hay una serie de costos que tal vez no percibimos, pero cuando se materialice este evento nos van a afectar igual. Y si nosotros omitimos este riesgo, no vamos a estar preparados, ni para el valor que pensamos que iba a ser inicialmente, ni para esos costos hundidos, como son reputación, multas, continuidad de negocio, pérdida oculta. Y fíjense cómo es un evento que tiene y no tiene que ver, pero fíjense cómo un evento se puede escalar y afectar a un activo crítico. No sé si recuerdan, creo que fue a comienzos de este año, a finales del pasado, una de estas grandes cadenas de infusiones de café, que tuvo una situación en la que una gerente hizo una acción en que se discriminaron a 2 personas. Y el tema salió por redes sociales, se viralizó y bueno, causó un revuelo tremendo. Bueno, esa compañía, yo estuve leyendo siguiendo un poco el caso, esa compañía
tuvo que cerrar su operación, no sé si por mediodía o por un día a nivel global, una cadena que tiene miles de locales a nivel mundial, y tuvieron que cerrar por un día para hacer una capacitación de awareness o de conciencia en cuanto a no discriminar a los demás. Entonces, fíjense cómo por no tener una política para ciertas situaciones actualizada y no capacitar al personal, tuvieron pérdidas millonarias, tanto por parada de su operación como por daños a su imagen. Entonces, fíjense que esto no fue un tema de seguridad, pero fíjense que fácil podría ser un ejemplo. Ya ese mismo ejemplo, no digo que fue la gerente de la tienda, sino que fue un guardia de seguridad y el problema lo tenían la compañía de seguridad y esta compañía que lo contrató los riesgos vicarios que llaman, o los riesgos por asociación. Entonces, fíjense que es muy importante cómo mapear desde un comienzo con la cabeza del negocio, pensando, haciendo un poco de pensamiento crítico, analizando los procesos y conociendo al negocio para poder estimar estas consecuencias y nosotros poder, digamos, hacer una identificación correcta de activos, ver qué es importante para el negocio y tomar las medidas correctas y tener en la cabeza muy claro por qué estamos tomando esas medidas y cuáles serían las implicaciones que tengan esas medidas. Bueno, ya estamos a punto de terminar, ya. Vamos con, digamos, con el plato fuerte de la actividad, que es, ¿por qué es importante identificar los activos críticos? Porque es la base de todo. Si nosotros identificamos los activos críticos, vamos a hacer una estimación de consecuencias adecuada. O sea, vamos a saber qué nos va a pasar, qué tan grave va a ser si perdemos alguno de esos activos críticos que son clave para que sigamos operando. Entonces, si es para una logística, es poder seguir operando, o sea, poder seguir sacando camiones, poder seguir moviendo esa cadena de suministro. Por otro lado, el activo crítico para una petrolera va a ser los equipos para extraer petróleo, pero también va a ser la energía para que esos equipos funcionen. Y también va a ser la logística de las secuencias de cabrias para seguir perforando. Entonces, una vez que entendemos activos críticos, una vez que estimamos consecuencias, podemos identificar amenazas y vulnerabilidades y saber, digamos, cuáles son los activos más importantes y cuáles son las amenazas de esos activos y enfocarnos ahí. Recordemos que no siempre vamos a tener el presupuesto para tomar todas las medidas de seguridad o poder definir todas las estrategias. Y una vez que tenemos identificados esos riesgos, vamos a medir el impacto sobre los objetivos. Y teniendo un impacto sobre los objetivos, si nosotros hicimos el trabajo de conocer a nuestros clientes internos y sentarnos con cada uno de esos actores, esos stakeholders, y preguntarles, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué problemas estás teniendo? ¿Dónde estás perdiendo plata? ¿Sí? Podemos entender cuáles son esos objetivos y entender el impacto que van a tener esos activos sobre esos objetivos. Entonces, a ver, si nosotros como seguridad identificamos un activo que si se pierde no tiene ningún efecto sobre los objetivos de esa organización, no es un activo crítico. ¿Sí? Entonces, si vamos de nuevo con el ejemplo que le comenté de las cámaras, digamos, va a haber casos en que el sistema de videovigilancia va a ser un activo crítico porque no te hace que te habiliten el puerto. Pero va a haber situaciones en que no va a ser un activo crítico y aunque nos duela nuestro corazoncito de seguridad, tenemos que, digamos, entender que nosotros trabajamos para cuidar un negocio. Nosotros tenemos que tener cabeza de dueños de negocio y pensar como el dueño del negocio. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos el análisis de riesgo, digamos, no enamorarnos del proyecto, o no sufrir el síndrome, yo lo llamo el síndrome del juguete nuevo, que es que vimos una nueva tecnología o estudiamos toda esta serie de cosas de seguridad y queremos aplicarlo. Muchas veces la realidad es que a nosotros no nos piden que apliquemos cosas de seguridad o que demostremos que sabemos. A nosotros nos piden que los ayudemos a ganar plata o que los ayudemos a no perderla. Entonces es muy importante que entendamos que los activos tienen que tener algún impacto en los objetivos y si no tienen impacto en los objetivos, no son activos críticos. Entonces, una vez que identificamos los activos y que tenemos claramente identificado cómo va a ser ese impacto sobre los objetivos y de cuánto va a ser, es que nosotros podemos hacer un diseño adecuado de estrategias, ¿sí? Haciendo un diseño adecuado de estrategias, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a sugerir en algunos casos, mira, tomemos estas medidas de seguridad. En este caso, mira, yo te puedo ayudar a proteger esto de esta manera, pero yo te recomiendo que acá te asegures y en este caso diversifique. Y en este otro caso, yo te diría que
salgamos de negocio o en este en particular asumamos la pérdida, pero nosotros vamos a ayudar a diseñar una estrategia adecuada a ese negocio y que va a ser consensuada, porque lo que tenemos que entender es que todo este proceso tiene que ser una serie continua de feedbacks en todas las fases de esa evaluación de riesgo que hagamos. ¿Con quién? Con esos clientes. Si nosotros hacemos un análisis de riesgo en el que no identificamos, no invitamos a participar a nuestro cliente interno, ese análisis de riesgo y ese proyecto está destinado a fracasar. Entonces, nosotros, habiendo diseñado una estrategia adecuada, porque están asociadas a lo que le duele o a los objetivos de esa organización, que es la que quiere proteger sus activos, ahí vamos a lograr el buy-in de la alta dirección, que es el buy-in que tomen nuestras ideas, que tomen nuestros proyectos, que tomen nuestras propuestas. La realidad es que y esto es algo que está cambiando ya y que tiene que seguir cambiando y que va a cambiar y que tenemos que evolucionar como profesionales de seguridad, es que la realidad es que si no nos dan presupuestos para nosotros implementar proyectos, implementar ideas, es porque nosotros no estamos haciendo un buen trabajo de hacer el caso de negocio para esa organización. Y si no sabemos hacer el caso de negocio y si no entendemos cómo de seguridad tenemos que hacer el caso de negocio o aportar ese negocio, tenemos que ponernos a estudiar, a aprender ese negocio, a ser, útiles a esos dueños de negocio para que nos tomen en cuenta y nos inviten a participar. Y desde ahí lograr el buy-in. Pero la realidad es que si a usted no le aprobaron presupuesto para seguridad, el tema lo tiene usted como a qué debe hacer para prepararse, para entender su negocio y hable idioma de negocio y le explica, mira, implementar esta medida tiene tal retorno de inversión y te va a costar tanto dinero, pero en tantos meses, en tantos años retorna y te evitas estos y estos riesgos. Y este riesgo es misional para ti. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante que lo que diseñamos sea coherente para ese negocio. Es más, que nosotros mismos hagamos un juego de roles y actuemos como el dueño del negocio, como el dueño del presupuesto y hagamos esas preguntas incómodas que nos van a hacer para saber si nuestras ideas son coherentes. Y por último, ¿cómo hacerlo? Bueno, acá lo remarco, pensar como dueño, ¿sí? Y esos son los primeros dos pasos. Paso 1, conocer el negocio. Entendamos los objetivos, los procesos y funciones básicas de la organización, conozcamos y entendamos a los stakeholders, conozcamos el juego de poderes internos, quiénes van a ser los que se beneficien de lo que nosotros planteamos, quiénes van a ser perjudicados o no van a ser tan beneficiados, quiénes van a estar incómodos, quiénes van a estar cómodos. Conozcamos la interna de nuestra compañía, digamos. Nosotros, antes que gerentes de seguridad, antes que saber de seguridad, tenemos que ser gerentes. Tenemos que gestionar recursos, tiempo, relaciones. Entonces es muy importante que como profesionales de seguridad conozcamos el negocio, ¿no? Y no, fíjense que yo pongo arriba conocer, pero abajo soy más enfático y le digo entender dónde estamos operando y entender que nosotros trabajamos para ese negocio y que por lo tanto las medidas que planteemos y las acciones que hagamos sean para que ese negocio crezca, sea rentable, se mantenga. Luego, el otro paso es entender cómo los activos impactan en el logro de los objetivos. Y tenemos que identificar esos efectos evidentes, identificar, que es más complicado todavía, esos efectos no evidentes, y los aspectos espaciotemporales, que es entender cómo la dinámica de negocios es tan rápida que lo que en un momento no era un activo crítico, en otro momento pasa a serlo debido a algún cambio en las regulaciones, etc. Pero acá lo que yo quiero remarcar acá y que me parece muy importante es que nosotros hagamos ejercicio con nosotros mismos de pensar como dueño. O sea, pensar, ok, si yo estuviera del lado de ese CFO, de ese director financiero, si yo estuviese sentado en ese silla de directorio, yo aprobaría este proyecto. O sea, ¿por qué si otra persona me viene a vender este a mí, por qué yo aprobaría estos millones de pesos para implementar este proyecto? ¿Se va a ganar plata con esto? ¿O es un tema de cumplimiento que si yo no implemento no puedo operar? ¿O yo con esto puedo mejorar mi negocio porque con el sistema de videovigilancia, aparte de protegernos de riesgos, también puedo aportar información al negocio, como por ejemplo si es
negocio de retail o si es un negocio de logística, donde se puede aprovechar la información del sistema de seguridad para optimizar el negocio. Entonces es muy importante eso, pensar como dueño y nosotros entender, bueno, de verdad lo que yo estoy planteando tiene sentido. Entonces es muy importante que la identificación de activos críticos se haga con el negocio, es preguntándole al de operaciones, mira, ¿cuál de estos circuitos eléctricos te afecta más pozos? Bueno, este afecta tantos miles de barriles. Bueno, entonces todo el sistema eléctrico es crítico y dentro del sistema eléctrico este circuito es el más crítico. Y muy importante también es que, digamos, entender todo el proceso gerencial y político que hay detrás de esto, que muchas veces, si nosotros vamos a una reunión de comité directivo a presentar un proyecto sin haber trabajado antes con los distintos stakeholders en reuniones previas más pequeñas, haber logrado el apoyo a mi proyecto y en reuniones previas más pequeñas con aquellas personas que no van a estar felices con mi proyecto, digamos, haber limado aspereza y haber hecho algunas concesiones donde digan, mira, implementemos esto así, y todas las personas que te van a ayudar a asegurar esa ayuda y las que te van a atacar, minimizar esos ataques, ya cuando vas a un comité, simplemente sea la formalidad. Y por eso es muy importante que tengamos una cabeza estratégica y pensemos como dueños y como gerentes. Entonces, que nos salgamos de la cascarita de seguridad y vayamos a ser gerentes buscando ganarnos un puesto en la mesa directiva. Y el paso 3 ya sería identificar los activos críticos, los tangibles, los intangibles, los mixtos, que van a ser gente, sistemas de información, propiedad intelectual, información, activos únicos reemplazables, como por ejemplo esa planta o esa pieza que tardan un año en fabricarla y hay 6 pedidos antes que nosotros, o sea que la pieza te va a llegar como en 3 años, etcétera. Activos de alto valor y sobre todo la imagen y reputación, que muchas veces cuando se toman ciertas medidas, puede ser súper afectada. Y ojo que esto no solamente afecta a seguridad, que puede ser disparado por un evento de seguridad, pero sí nosotros, desde seguridad, decir, mira, al margen de cómo sea esto como negocio y que yo soy seguridad, mi deber es cuidar el patrimonio de esta compañía. Esta es una cita que le estoy robando a un amigo. Mi deber es cuidar el patrimonio de esta compañía y la imagen es parte de ese patrimonio. Entonces, nosotros como profesionales de seguridad, si consideramos que una cierta acción de la compañía va a crear un problema de imagen, también lo debemos avisar. Bueno, esto sería todo para mí. Muchísimas gracias por su atención. Acá les dejo mis datos de contacto y ahora les voy a dejar una presentación que les va a hacer Milagros. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su tiempo, porque sé que son las 6 de la tarde en Argentina y en otros países son otros horarios que seguro están ocupados y destinaron unos minutos de su tiempo para esta actividad. Entonces, de verdad, se los agradecemos mucho y esto habla mucho de ustedes como profesionales que se dediquen a prepararse. Acá los dejo con la presentación de Milagros. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ali. Bueno, como han podido ver, aquí hemos tocado un paso del sistema. Lo importante que ha dicho acá Ali es, tenemos que tener visión del negocio. Ya tenemos que desmitificar un poco el tema de que la seguridad es netamente operativa y cumplir otro rol y realmente reclamar el liderazgo que le corresponde a la seguridad. O sea, no es más que un cliché de que sin seguridad no hay negocio, pero para cumplir con ese rol y con esa importancia de lo que es la seguridad en el negocio, tenemos que ser profesionales. Efectivamente, yo les voy a hacer una pequeña presentación porque este es un preámbulo del diplomado, pero antes de eso, quiero darle paso a Herbert Calderón. Él va a darle unas palabras mientras Herbert les comenta. Voy a hacer un cambio de presentación para poder hacer las que yo les he preparado para presentar ese diplomado. Herbert, muchísimas gracias. Bueno, yo sé que varios ya lo conocen, a Herbert. Hemos hecho varios webinars con él también y además, Herbert, ¿quién no lo conoce en Latinoamérica? Él cuenta con las 3 certificaciones de ASIS, el continuo estudioso, no solamente de prepararse y seguir
innovando, seguir viendo cuáles son los nuevos cambios y tendencias en el rubro, sino que todo lo que él aprende de una forma lo aplica en la organización y después, o sea, no es algo teórico, sino es la viva experiencia de todo lo que ha venido viendo en el transcurso de los años. Así que lo voy a dejar unos minutos mientras cambie la presentación para que Herbert le dirija unas palabras. Adelante, Herbert. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Ali, por tu presentación, bien clara y muy adecuada en este momento también, y bien comprensible, alineada con todo el esquema de la modernización y el concepto de la industria moderna y la relación con seguridad. Bueno, yo quiero comentarles de que el fin supremo por el cual nosotros estamos aquí y por el cual nosotros tenemos una responsabilidad en el trabajo es por el negocio, finalmente. Todos trabajamos de la mano, cada uno en su campo, en ese enmarañado de procesos que tiene cada industria. Entonces, cada cual hace lo mejor que puede para lograr un mejor proceso, un mejor negocio, como dijo Ali, para que la empresa gane más dinero, tenga más rentabilidad y todos se beneficien. Esa es la parte buena, pero la parte mala es que así como nosotros contribuimos en nuestro trabajo y cada uno aporta desde sus diferentes responsabilidades, también cada uno puede interferir con el negocio. O sea, si hay un área determinada que puede ser mantenimiento, que puede ser logística, que puede ser producción misma, y no hace lo mínimo, o es más, es parte de un tema delictivo, no está contribuyendo en nada al negocio, al contrario, lo está mermando. Entonces, el tema no es mantenerse ajeno y zanjar responsabilidades o poner tabiques, ¿no? Esto es de logística, esto es de mantenimiento. No, si todos estamos involucrados en el negocio, todos tenemos que colaborar y todos debemos evidenciar o mostrar cuáles son nuestros problemas y ser proactivos. Entonces ahí la palabra suena también nuevamente muy sencilla, pero realmente es más complicado que parece, porque si yo soy el gerente de logística y eh, estoy defraudando a la empresa, ¿yo cómo puedo colaborar al negocio? ¿Cómo puedo colaborar a la gestión de riesgos? O si soy yo el primero en el que está obstaculizando el negocio. Entonces, ¿y cómo yo, gestor de seguridad, voy a identificar eso? Si el gerente de logística a veces se muestran, como la experiencia yo la he tenido, los gerentes se muestran a veces los más colaboradores, pero son los primeros delincuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo esa gente está aportando al negocio? Si los principios de la ISO 31000 dice que todos debemos involucrarnos, yo me involucro, pero también le saco la vuelta al sistema, ¿no? Entonces, obligadamente la seguridad ya entra a un campo ya matricial, a un campo endovenoso, intravenoso, intramuscular, a la yugular, directamente sobre los puntos neurálgicos del organismo o de la organización. Y si no entra, simplemente va a estar agarrando los cartílagos, agarrando el cuero cabelludo, agarrando la piel. Pero la infección está por dentro, en los puntos más críticos, donde puede agotar la vida del paciente o la continuidad del negocio, que es el tema de fondo, ¿no? Entonces, nosotros no somos periféricos. Si alguien dice que la seguridad es un proceso secundario y que la seguridad es un proceso complementario, es un proceso auxiliar y secundario, no lo es, definitivamente. La seguridad el día de hoy, y ahora he leído un artículo de la nueva generación que va a revolucionar, es la seguridad justamente porque, lamentablemente, lo digo así, no porque trabaje en este rubro, sino porque no hay negocio que no esté en funcionamiento sobre esos conceptos de seguridad. Y es más,
para no extender demasiado la participación, sino simplemente mi objetivo es complementar la excelente presentación de Ali, es que la seguridad no solamente está en las venas de los responsables de la seguridad. Si estamos hablando que la seguridad es parte, es un camino hacia el negocio y es parte de la continuidad del negocio, ¿por qué la seguridad tiene que ser manejada solamente por los responsables de la seguridad? ¿Por qué? ¿Acaso yo manejo la calidad de la seguridad? ¿Acaso los empleados de calidad manejan la calidad de toda la operación? ¿Acaso la protección al medio ambiente lo manejan solamente los encargados de medio ambiente? ¿Acaso la de seguridad industrial la manejan solamente los encargados de seguridad industrial? No. Todos en la empresa son responsables de la seguridad y salud de sus trabajadores, de producir con calidad, de producir con medio ambiente, de producir sin pérdidas. Entonces ellos también son responsables de la seguridad y prevención de pérdidas y protección al patrimonio. Ellos son los que procesan los activos críticos que ha hablado Ali. Ellos son los responsables de los activos críticos. Yo no, ellos. Ellos saben cuáles son los activos. Entonces, el involucramiento, dado que estamos en el mismo bote, porque el bote es el negocio y si el bote se va corriente abajo, nos vamos todos a corriente abajo. Entonces, todos tenemos que remar, pero hay que enseñarles a remar, hay que darles pautas, hay que mostrarles cuál es la mejor técnica para remar. Y en eso basa así nuestra participación, en hacerlos partícipes, pero no con ese concepto clásico de la seguridad, tipo guardia, tipo muy reglamentosa, sino como un proceso de amigo, de amistad, de colaboración, de partner, de consejero, de querer ser parte de tu equipo. De lo contrario, no va a funcionar tampoco, porque ellos tienen que abrirse, abrir sus corazones. Todos sabemos que la mejor forma de llegar a la verdad es abriendo el corazón de la persona, si es que se puede, pero hay formas, ¿no? Entonces debemos llegar a eso, a formar un equipo con toda la organización para hacer interacción y enterarnos y detectar, no solamente de las cabezas, sino detectar tantas situaciones indebidas que existen y también conocer cuáles son los activos que a veces de repente en el papel dice el activo crítico es este y no lo es. Y hay una mala información ahí y cuando se impacte nos enteramos. Eso no debe ser. Entonces, el involucramiento, la transversalidad es la nueva tendencia de la seguridad y la seguridad no debe estar solamente en las manos de los gestores, sino tenemos que involucrar a toda la organización y de ahí va a salir toda la conciencia, la responsabilidad, el producir con calidad, con seguridad, con prevención de pérdidas. Ahí debe estar involucrado, debe estar metido todo, no estar aislado, sino como un integral, como una integración completa. Gracias. Gracias, Herbert. Bueno, tenemos un compromiso grande, un compromiso serio, ya muchos años que estamos dedicados a preparar a las generaciones actuales, a las futuras generaciones, y bueno, un poco que Herbert acá lo ha comentado, que es esa vuelta de tuerca que le estamos dando a la seguridad, a lo que venimos haciendo, y es tomar en consideración a la persona, ¿no? Como dicen acá, en las organizaciones laten muchos corazones y mucha gente se compromete a ser parte del negocio o de involucrarse en de que ese negocio esté de la seguridad, sacándole ese mito que tiene de que la seguridad es todo operativo, cámaras, vigilancia, esa parte hard de la seguridad que la hemos venido trabajando durante tantos años, para darle una vuelta de tuerca, una gran vuelta de tuerca, donde realmente involucremos a toda la organización dentro del proceso productivo, porque finalmente lo que estamos protegiendo es el patrimonio y el patrimonio somos todos.